Bien, entonces vamos a seguir con el tema de el amor en el reino de los cielos. Y le voy a dar una pasadita nada más a lo que nosotros vimos, a lo que vimos la semana pasada, porque les va a servir de refuerzo y además podemos asentar lo que no se salió en el video. Entonces, lo primero que leímos fue Mateo capítulo 22, y quiero que vayan ahí. Rápidamente vamos a ver nuevamente esos versículos. Y en Mateo 22, versículo 34, la palabra dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hay otro evangelio que dice: y con todas tus fuerzas, haciendo referencia a todos nuestros bienes. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, todo lo que está descrito en la Torá, todo lo que está descrito en los profetas y todo lo que está descrito en los escritos, que es el Tanaj, y todo lo que está ahora escrito en el Nuevo Testamento, todo depende o se cuelga, que es la palabra apropiada, del amor de Dios, del primer mandamiento. ¿Ok? Entonces lo describíamos como un cortinero, y si yo tomo las promesas de Dios y quiero esas promesas ir y colgarlas en el amor de Dios, representado por el cortinero, ¿qué va a pasar? Se van a caer los ganchos. Si no está el cortinero, si no está el amor de Dios, los ganchos van a caer a tierra. Entonces, si yo trato de usar mi fe en las diferentes promesas que tengo de Dios, sea de protección, sea de sanidad, sea de prosperidad, sea de el índole que sea, y yo trato de usar esas promesas sin tener el cortinero puesto, o sea, sin tener el amor de Dios en su lugar, entonces de nada me va a servir, porque no va a haber manifestación de esas promesas. Y el respaldo que dábamos es Gálatas 5:6, que lo podemos ir ahí, por favor, Gálatas 5:6. Y en Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, si la fe obra por el amor, quiere decir que si yo utilizo mi fe en las promesas de Dios, muy claro, hermanos, si yo utilizo la fe que es de Dios, es la fe de Dios, que Él me dio, en la medida que Él me la dio. Si yo utilizo esa fe sin el amor de Dios, no voy a tener manifestación de esas promesas, porque la fe obra por el amor. Muy claro. Pues si yo quiero ver mi vida espiritual, mi caminar de fe, y no estoy viendo la manifestación de las promesas de Dios, lo primero que tengo que hacer es ir al amor que Dios me dio ya, que ya tengo en mi interior, y eso lo vamos a ver hasta la siguiente semana. Pero tengo que ir a mi interior y decir: ok, ¿está trabajando el amor que Dios me dio? ¿Su amor está trabajando en mí o no? Y cada uno de ustedes debe de contestar esa pregunta. No hay ninguno de nosotros que haya ya llegado al nivel que diga: no necesito analizarme. Yo me acuerdo del hermano Bob King, que aún en su edad adulta, espiritual,
se preguntaba él muy a menudo, o sea, si estaba actuando en el amor de Dios. Porque de ello depende, hermano, todas las demás cosas. Dios es amor. Dios dio todas las cosas, nos dio a Jesucristo por amor. Dios es amor. ¿Ok? Entonces, dimos 2 ejemplos, 2 citas. Una fue Lucas capítulo 9, en el que Jesús iba de regreso por instrucción del Espíritu de Dios a Jerusalén y pasaron por una aldea donde no le recibieron. Y los discípulos lo que hicieron fue, por ver el agravio que había sufrido el maestro, según ellos, le dijeron a Jesús: Maestro, ¿quieres que hagamos como Elías? Que descienda fuego del cielo y los queme a todos, como es muy común entre cristianos, hermanos, hacer eso. No, bueno, se retiró. No, que le mande Dios una enfermedad para que vuelva. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Cuando nosotros tratamos de componer o de arreglar alguna cosa con el ámbito de las tinieblas, pues obviamente no estamos ejerciendo el amor de Dios. Y lo primero que hacemos como cristianos es decir: no, pues es que, o sea, esos que declaran y esos que hablan y esos que dicen por fe que vengan las cosas, pues no, no es cierto, no. El que no trabajó fuiste tú. La fe siempre trabaja, ¿ok? Siempre, porque Jesús así lo demostró. Y luego dimos otro ejemplo en Marcos capítulo 10, del versículo 17 en adelante, donde, ahí sí quiero ir nuevamente, quiero que me acompañen, es en Marcos 10, es la historia del joven rico, y en esa historia, les voy a leer unos cuantos versículos. Dice: al salir el joven rico, para seguir su camino, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para heredar la vida eterna. Esa era la pregunta. O sea, para ir al cielo o no. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, de alguna manera Jesús los puso delante de él en la manera que él los estaba cumpliendo. ¿Sí? Pero la contestación fue, él entonces, el joven rico, respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, obviamente, para que él dijera eso, era porque esos mandamientos, él creía que esos mandamientos, 5, 6, los que estaba cumpliendo, los cumplía al pie de la letra, más todos los demás estatutos que se derivan de esos mandamientos, hermano. O sea, él creía que era una persona que realmente estaba cumpliendo la justicia de Dios. Entonces, ¿qué más me falta? Jesús volteó, lo vio en el 21 y mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres, o dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Entonces, Jesús le tocó ese punto, porque cuando uno tiene muchos bienes, o cuando uno tiene muchas riquezas, obviamente en el mundo la confianza de esas personas está puesta en esas riquezas. El verse sin esas riquezas causa 2 cosas, y en su mayor parte es tristeza, ¿verdad? La tristeza porque me van a quitar todas esas cosas de las cuales yo aseguro mi vida y proveo para todas las cosas. Entonces fue lo que causó en el joven rico, causó tristeza. Pero todo eso está basado en el amor.
Lo que Jesús le estaba diciendo es, te falta el amor de Dios. Porque si tú tienes tu confianza puesta en las cosas, entonces no estás amando a Dios con todo tu corazón y tu alma y tu mente y todas las cosas. Entonces hay una falta de amor. Jesús se lo hizo notar. Ahora, el joven rico pudo haber dicho, sí, ok, lo reconozco, o hacer lo que hizo. Se entristeció porque tenía muchas pertenencias y se volteó y se fue de donde estaba Jesús. 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Ok? Entonces, dijimos que el tener riquezas, de hecho no está hablando de un hombre rico, está hablando de las riquezas que alguien puede tener. Y Jesús lo puso muy claro. Dice, difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos. Cuán difícil le es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Entonces, el problema son la confianza en las riquezas, el amor al dinero y no precisamente las riquezas en sí. ¿Ok? Y yo quiero que quede muy claro eso, porque también les di el ejemplo de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17, donde Pablo le dice a Timoteo, se los voy a leer, le dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Y la palabra que usa cuando dice ricos y cuando dice ni pongan la esperanza en las riquezas, es la misma palabra que se usó para el joven rico. Exactamente la misma palabra. En el griego. No sé, sí la consulté, pero no me la aprendí. Entonces, esa palabra, hermanos, la está aplicando a las personas que conocen a Dios. ¿Sí? Sea a los judíos o sea en este caso Pablo a Timoteo. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino, dice, en el Dios vivo, o sea, pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces el problema, les vuelvo a hacer hincapié, no son las riquezas, sino la confianza que tenemos en las riquezas, ¿verdad? Y por eso les dije que es más difícil que un hombre rico vaya al cielo o que un hombre pobre. Bueno, claramente, siendo el problema las riquezas, no es un problema de condición humana, es un problema de las tinieblas, ¿verdad? De codicia, de avaricia, de poner nuestro amor en las cosas en lugar de poner nuestra confianza en Dios. Bien, y el 18 lo aclara un poquito más en 1 Timoteo. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Ok? Entonces yo no puedo ser rico en buenas obras si no tengo nada que dar. Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Después entramos un poquito más en eso. Pero básicamente, entonces, ya entendimos que el problema de la religión es que equivocadamente enseña que el problema es el dinero, o son las pertenencias, o son las riquezas. Y ese no es el problema. El problema es la confianza o el amor que cada cristiano tenga en esas cosas más que en Dios. ¿Ok? Pues eso ya está solucionado, hermanos. Lo vi rápidamente nada más para poner otra vez las cosas
en su lugar, ¿ok? Bien, ahora vamos a entrar en lo que es el amor ágape, que es el amor que Dios nos depositó. En el Antiguo Testamento hay un versículo ahí en Éxodo 20, a ver, es en Éxodo 34, si quieren ir ahí por favor. En Éxodo 34, 6, en Éxodo 34, 6, ¿ya estamos? Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Okay, si ustedes se van al Antiguo Testamento, al hebreo, se van a dar cuenta de que en la palabra misericordioso, la palabra piadoso y luego nuevamente en la palabra misericordia, el hebreo usa 3 palabras diferentes haciendo referencia al amor. Y esas 3 palabras, ya se las dije anteriormente, es Hanán, es una, Rahum es otra y Gesed es la tercera. Ok, Gesed describe un amor de Dios por toda la humanidad. Difícilmente se puede definir ese amor Gesed. Y luego, ok, ahorita si lo acuerdas, lo vemos. Pero el amor Gesed es un amor que involucra por toda la humanidad. Y luego viene el amor Hanán, que es cuando Dios ayuda a alguien a hacer alguna cosa, en específico dentro de toda el amor que derramó a la humanidad. Y por tercero tenemos el amor o la misericordia Rahán, que es cuando Dios adopta a una persona y la hace suya. ¿Ok? Entonces, lo separa en esas 3 áreas. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan, el amor que se describe es el amor ágape. Y el amor ágape comprende todas las palabras del Antiguo Testamento. Comprende Gesed, comprende Rahán y comprende Hanán. Comprende los 3. Entonces, para yo describir el amor ágape, me faltaría emplear unos cuantos meses o años en la presencia de Dios y que Él me lo explicara detalladamente, porque describe a Dios. El Vines, el diccionario Vines hace un intento por definirlo y es un intento válido porque lo llama un festín, un banquete de amor. ¿Ok? Así lo llama la descripción o la definición que le da. Y eso es precisamente lo que el amor ágape es, ¿verdad? Es un festín, un banquete de amor. Bien, entonces, ese amor, el amor ágape, Dios lo derramó en Jesucristo y luego nos los dio a nosotros. Pero ese es el tema de la aplicación de ello, lo vamos a ver la semana que entra. Pero en el antiguo pacto, el amor que Dios, quiero comenzar en Génesis 15, porque en Génesis 15 Dios interviene con el hombre y hace un pacto incondicional. Incondicional significa que no está condicionado, ¿verdad? No está condicionado a la respuesta mía, sino incondicional quiere decir que hacemos un pacto
Y una vez que estemos dentro de Él, independientemente de lo que tú hagas o dejes de hacer, mi respuesta a ti es de bien. Porque ese amor incondicional o ese pacto incondicional que yo estoy haciendo no depende de lo que tú hagas. Es el pacto de las tribus. Ahora nos juntamos y somos más fuertes. Y no hay nada que nos pueda destruir porque estamos juntos. Bueno, Dios hizo un pacto en la sangre de los animales. Pero quiero que lo entiendan. Vamos allá a Génesis 15 primero. Quiero que lo entiendan porque es importante. O sea, el amor de Dios, hermanos, no sucede nada más porque sí. Dios es amor, sí, es cierto. Pero ese amor no sucede en nosotros nada más porque sí. ¿Ok? Dios tuvo que hacer un pacto con el hombre para poder entrar ahora sí en responsabilidades. ¿Sí? Y en Génesis 15 dice, en el versículo 5, Dios sacó a Abraham hacia afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Ok? Entonces, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Delante de Dios, Abraham no necesitaba hacer ya absolutamente ninguna obra para ser recto delante de Dios. Le creyó y Dios se lo contó por justicia, sin las obras. ¿Ok? Aquí lo dice muy claramente. Pero para que el hombre pudiera entender la seriedad de ese asunto, hizo Dios un pacto con el hombre. Y lo hizo primero en la sangre de los animales. ¿Ok? Primero lo hizo con la sangre de los animales. Pero la promesa que hizo en esa sangre la hizo también en Jesucristo. Cuando Dios hizo el pacto con el hombre, lo hizo en sangre de animal, pero le prometió también lo mismo a Jesús. ¿Ok? Lo vamos a leer. Entonces, Dios hizo este pacto en Génesis 15, versículo 9, y le dijo, bueno, en el 8 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar, la tierra? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, que es la edad adulta, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba, que hace referencia a los espíritus malignos, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en pacto con Dios. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y luego en el 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Entonces Dios hizo el pacto, partió los animales, los puso uno por el lomo, puso una mitad a un lado y la otra al otro, e hizo como un pasillo y caminó por en medio de ellos, en la sangre de los animales. Pues más o menos para que ustedes tengan una idea, un animal tiene aproximadamente el 10% de sangre, o sea que si pesa 400 kilos, tiene 40 litros de sangre, ¿verdad? 40
kilos de sangre, que es lo mismo, o litros. Pues imagínense la cantidad de sangre que había en medio en ese pasillo, y Dios caminó haciendo el pacto con el hombre, con Abraham, y la hizo en la sangre de los animales. ¿Ok? Ahora, Génesis 22. Versículo 16, el 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Y esto es bien importante, hermanos, porque él hace este juramento en la sangre de animales, pero también lo vamos a ver este juramento después que le hizo a Jesucristo. ¿Ok? Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, fíjense bien el versículo 18, cómo la palabra es singular. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Ven cómo la palabra que utiliza Moisés en el Antiguo Testamento es y tu descendencia? No usa la palabra plural, usa una palabra singular. O sea, aquí está hablando directamente a Jesucristo. ¿Cómo sé yo eso? Qué bueno que preguntaron. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 3. Y aquí van a tener ustedes, ahora sí, la certeza de esto que les estoy diciendo. ¿Estamos? Gálatas capítulo 3, el versículo 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, una vez que es hecho y cortado, terminado, nadie lo invalida ni le añade. Una vez que alguien hace un pacto, se terminó, se hizo, ahora yo tengo una responsabilidad para contigo y tú tienes una responsabilidad para conmigo, ¿verdad? Y se sella o se firma con la sangre de las dos personas. Bueno, Dios lo hizo con Abraham y para firmar, para sellar ese pacto, lo selló con la sangre de los animales. Bien, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, nuevamente, aquí lo dice, a su simiente, no a sus simientes. Dice, no dice, y a las simientes como que hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la promesa que Dios hizo en Génesis 15, se la hizo a Abraham, a su descendencia, hablándole a Cristo, que había de venir. Entonces, lo comenzó obviamente con la sangre de animales, pero la terminó con la sangre de Jesucristo, que es el Cordero de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿puede alguien quebrar el pacto? A ver, ok. Entre el pacto que Dios hizo en Jesucristo, nadie lo puede quebrar. El pacto que Dios hizo en la sangre de los animales, nadie lo puede quebrar tampoco. Se puede salir a alguien,
O sea, yo puedo tomar la decisión de salirme del pacto al que entré entre Dios y Jesús. Y lo vamos a ver, cómo el pacto que se hizo en el Nuevo Testamento se hizo entre Dios y un hombre inmortal. Ahorita lo vamos a ver. Pero yo no puedo quebrar el pacto que está hecho entre Dios y ese hombre inmortal, que es Jesucristo. Yo entro en ese pacto y puedo escoger salirme. Como también los judíos podían escoger no circuncidarse y salirse del pacto que había establecido con Abraham. Pero quebrar el pacto que Dios hizo y luego quebrar el pacto que Dios hizo con Jesucristo es imposible. No se puede, porque ninguno de los dos va a actuar en maldad. ¿Verdad? Entonces, ya entendimos que el amor incondicional de Dios no depende de lo que yo haga. No depende de lo que yo haga. Y es algo que podemos aplicar a nuestra relación aquí en este mundo. Lo podemos aplicar en nuestro matrimonio. Y es importante que ustedes lo entiendan, hermanos. Porque cuando alguien se casa y entiende esto que estamos viendo, la mayoría de las personas se casan o nos hemos casado sin entender esto. Gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de entenderlo después. Pero si ya vas al casamiento con un entendimiento de esto, ya no vas con la rueda de a ver si me toca bueno el marido o no. O si la esposa te hace de comer o no. Ya no depende de eso, hermanos. Cuando yo entiendo esto, cuando los dos entienden esto, que es cuando verdaderamente trabaja el matrimonio, entonces mi parte en ese matrimonio es, ¿qué puedo hacer yo por esa otra persona? Sin esperar una contestación a cambio. Porque Dios no está esperando de nosotros una respuesta favorable para permanecer en el pacto. Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, independientemente de lo que tú hagas. Dios nunca te va a dejar de amar. Puedes aún salirte del pacto, puedes aún quebrar el pacto y Dios te va a seguir amando, porque Él es fiel a su pacto. Entonces, si nosotros entendemos ese aspecto del pacto y lo aplicamos a nuestro matrimonio, no va a haber nada que pueda intervenir, aunque los golpes sean duros, entre comillas, ¿verdad? Los golpes de la relación. Y no físicos, o sea, estoy hablando de golpes de palabras, situaciones difíciles. Porque ya no depende de lo que él haga o de lo que yo pueda hacer. Depende del pacto que yo hice y le juré a esa persona que iba a hacer con ella. Por eso el amor es incondicional. Si lo entendemos, hermanos, vamos a ahorrar muchos dolores en nuestro caminar, en nuestro matrimonio. ¿Ok? Ahora, no se sientan mal si no trabajó así. Pero ahora ustedes pueden ver la importancia que tiene para Dios y la seriedad que tiene para Dios el matrimonio. Bueno, no trabajó la primera vez o la segunda vez, pero cuando yo entiendo esto, ya no es si trabajo o no. Ahora es, yo voy a hacer mi parte y la pareja mía va a hacer su parte. Y claro, Dios hace la suya. ¿Sí? Y lo podemos aplicar a cualquier aspecto, hermanos. Bien, ahora, no me quiero brincar. Bien, vamos ahí a Romanos 8. Se los quiero ejemplificar con la Biblia esto. Nada más vamos a leer 3 versículos de Romanos capítulo 8. Entonces,
¿Se acuerdan que les dije que el amor, la fe obra por el amor? Bueno, yo quiero que ustedes se acuerden de esto. Si no hay palabra de la Biblia en mi vida, si no hay palabra bíblica en mi vida, no hay fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no hay palabra, no hay fe. Pero no hay manifestación de fe si no hay amor. ¿Sí? No hay palabra, no hay fe. No hay manifestación de fe porque no hay amor. Entonces, en ese orden, ustedes lo pueden estudiar y aplicar en sus vidas. Bien, Romanos 8, vamos a leer 3 versículos, 35. Estamos hablando del amor incondicional de Dios, se los leí la semana pasada o la antepasada. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Está preguntando, ¿verdad? Luego, 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, en acuerdo con estos 3 versículos de Romanos 8, 35, 38 y 39, el amor que está hablando aquí Pablo es un amor que describe a Dios a través de Cristo Jesús, y Él nos está diciendo, puede haber tribulación, puede haber angustia, puede haber persecución, puede haber hambre, desnudez, peligro, espada, pero de esto estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ven cómo el pacto de Dios es confirmado aquí con estos versículos diciendo, nunca te voy a dejar. No importa lo que hagas, no importa lo que suceda, no importa lo que pueda venir en tu vida, no importa lo que estés pasando, mi amor o lo que me puedas dar o lo que me puedas dejar de dar, mi amor hacia ti es incondicional en Cristo Jesús y nunca, jamás te voy a dejar de amar. Y eso, hermanos, es algo fabuloso para nuestras vidas, saber eso. Ok, sí, yo entiendo que quebrar el pacto es muerte. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si yo quiebro el pacto que Dios estableció porque yo decido salirme estando en el Antiguo Pacto, la paga del pecado es muerte. Si yo me salgo de un pacto, me merezco la muerte. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Cuando la palabra dice en 1 Juan capítulo 5 que nada más hay un pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice Pablo, Juan, es precisamente el hecho de yo separarme de ese pacto y negar la sangre que me hizo salvo. O no conocerlo, o habiendo estado dentro, decidir salirme de él. Ese es un pecado de muerte. Y salirme del pacto y quebrantarlo es muerte eterna. ¿Ok? Pero eso es la única forma en la que yo puedo separarme del amor de Dios, pero Dios no se separa de mí. Aún si yo me separo,
Dios me sigue amando. ¡Qué tremendo! Me voy a ir al infierno, pero Dios me sigue amando. Dios nunca va a dejar de amarme, aun cuando yo decida dejarlo a Él. Ese es el amor de Dios, incondicional. Amén. ¿Está bien entendido, hermanos? Gloria a Dios por eso. Bien. No, no nos vamos a salir, claro que no. Claro que no. Pero lo que les estoy diciendo es para que ustedes se anclen en el amor de Dios y entiendan que porque yo dije una mentirita y no me arrepentí y dejé este cuerpo porque me machucó un perro o me mordió el tren, no me voy a ir al infierno. Y la religión les asegura a ustedes que sí se van a ir al infierno. ¿Ven la contradicción? Con la misma palabra. Dios nunca nos va a dejar de amar. Si yo tropiezo, me levanto y sigo. Pero Dios es fiel al pacto, porque el pacto lo hizo con Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, ahora, en Levítico 16, ya estamos entrando en la última recta, pero no les voy a hablar de cómo aplicar este amor hasta la semana que entra, si es que tenemos sesión, y si no, hasta el primer viernes de enero, pero no voy a entrar ahorita en la aplicación del amor, que es algo muy importante que ustedes también tienen que entender. Porque dicen, pues sí, pero ¿cómo le hago yo para aplicar ese amor de Dios? O sea, ¿qué tengo que hacer para recibirlo y estar en ese nivel para poder darlo? Bueno, cuando lleguemos ahí se los voy a decir. Lo único que les voy a adelantar es que el amor de Dios ya está en ustedes. En el hombre nacido de nuevo, que es el espíritu, el hombre interno, ¿verdad? Pero de eso lo vemos la semana que entra. En Levítico 16, hermanos, está descrito ahí una de las fiestas de Jehová, que está también descrita en Levítico 23. Y Moisés nos describe en todo el capítulo 16, Moisés nos describe el día de la expiación. Es la fiesta de Yom Kippur. Ahora, estas bases que les voy a dar son importantes porque voy a tratar de llegar hasta el momento en el que Jesús hace lo mismo que está descrito aquí en Levítico 16. ¿Ok? Cuando les dije hace ratito que el primer pacto fue hecho en la sangre de animales, pero Dios se lo prometió a la simiente, a su simiente, que es Jesucristo, que es el Cordero de Dios, y en Él lo terminó. Todo lo que aplica al capítulo 16 de Levítico, que es la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación. Y expiar, ustedes recuerdan, significa cubrir el pecado. ¿Ok? Cuando habla aquí de expiación, habla de cubrir el pecado. El problema sigue estando ahí. Aunque no lo veamos, aunque esté cubierto, aunque yo entre al cuarto de los muchachos y esté toda la ropa abajo de la cama, no quiere decir que el cuarto está limpio. Se ve limpio, pero el problema sigue estando abajo de la cama. Entonces es lo mismo en la expiación. El pecado ahí estaba, aunque era expiado y cubierto por una temporada, por la sangre de animales, la raíz del problema seguía estando ahí. Entonces, en este capítulo 16, les recomiendo que ustedes lo lean
Está muy interesante y sobre todo si lo ven desde el punto de vista de los dos pactos. ¿Ok? El pacto en animales y el pacto hecho con Jesucristo directamente entre Dios y ese hombre inmortal tiene la misma aplicación. Porque el sacerdote que hacía el sacrificio podía entrar una vez en el año para hacer expiación, primeramente por él, por su casa, y luego por todo el pueblo. Pues si ustedes comienzan a leer cada versículo y lo ven representado en Jesús, se van a dar cuenta de que Jesús hizo exactamente lo mismo. Y viene descrito aquí también cómo Dios manda a traer 2 machos cabríos y uno lo manda al desierto, sobre el cual se carga todo el pecado, a un lugar inhabitable. Bueno, el Cordero de Dios, ese macho, fue también sobre él cargado todo el pecado y fue echado a un lugar inhabitable, que fue el infierno. Pues tiene mucha aplicación, hermanos, todo eso. Pero, sobre todo, quiero que entiendan que fue un acto ceremonial. O sea, una ceremonia. El sacerdote tenía que limpiarse, tenía que ser puro, perfecto, para poder entrar a ese lugar. Y luego tenía que haber una expiación, un rociado de sangre para limpiar los utensilios, el templo, y luego hacer la expiación por todo el pueblo. Entonces Jesús hizo exactamente lo mismo. En el cielo hay un tabernáculo, hay un lugar santísimo del cual fue copiado el tabernáculo terrenal. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Moisés hizo el tabernáculo terrenal a imagen del que Dios le mostró que había en el cielo. ¿Sí? Y todo lo que se hizo en el tabernáculo o en el templo, todo el rito, la ceremonia que se hacía, también lo tuvo que hacer Jesús. En el cielo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos ahorita a ver. Bien. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Ese es Levítico 16. Y luego, ¿se acuerdan ustedes del jardín de Getsemaní? Bueno, en el jardín de Getsemaní, hermanos, Jesús recibe por fe la muerte y el pecado. No todo lo habló, no todo lo dijo. Hubo ciertas palabras que dijo delante del Padre, porque era necesario que el enemigo cayera en la trampa. Y Satanás cayó en la trampa. O sea, él pensó que Jesucristo había ofendido a Dios cuando estaba recibiendo por obediencia la muerte. Jesús recibió la muerte y recibió la carga del pecado. Dice que procuró salirse de ese lugar y lo procuró con lágrimas, dice el libro de Hebreos. Pero lo hizo en obediencia a Dios. Recibió la muerte no por temor, sino por fe, en obediencia al Padre. Y lo que oyó Satanás fue algo totalmente contrario. Lo que él oyó fue que Jesús le había regado: Padre, si es posible, libra de mí esta copa. Y luego, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? O sea, lo que Satanás escuchó fue: ya lo tengo, ya cometió un error y con esto lo voy a meter yo al infierno. Pues si yo puedo hacer un sacrificio, si yo mi vida ha sido buena y hago un sacrificio, si la parte contraria que me está juzgando no me hace caso, pues de nada sirve el sacrificio. Aunque yo sea muy bueno. Si esa trampa no hubiera sido hecha y engañado, no engañado, sino que Satanás
cayó en esa trampa. Si eso no hubiera sido, entonces el sacrificio de Jesús hubiera sido suficiente para él, porque él no pecó y él se hubiera ido al cielo. Pero si Satanás no se lo hubiera llevado al infierno, pues de nada hubiera servido. Entonces, era importante que Satanás lo tomara a Jesús y lo llevara al infierno injustamente. Ahora sí, si yo me llevo a un hombre que hizo las cosas bien, en justicia, y me lo llevo al infierno injustamente, entonces estoy cometiendo un acto contrario a la justicia de Dios y Dios puede actuar en ese caso. ¿Verdad? Bueno, eso fue lo que sucedió. Pero lo que quiero que vean es, ahí en Hebreos, en el libro de Hebreos, vamos tantito. Entonces, en Getsemaní recibe la muerte por fe. En la cruz es llevado el pecado y cargado sobre él. Se conforma Jesucristo a los efectos del pecado. Y luego en el infierno viene la paga del castigo por el pecado. Todo eso era necesario que se cumpliera paso a paso. Pero después, hermanos, viene algo muy maravilloso, porque Jesucristo es resucitado entre los muertos. ¿Ok? Y es resucitado de entre los muertos por la palabra. Y después de que es resucitado, ahorita lo vamos a ver la palabra que Dios le dijo, pero después de que es resucitado, en algún punto, Jesús sube al cielo, y ahorita les voy a decir lo que yo creo, lo que está ahorita Dios revelándome. En algún punto, después de la resurrección, Jesucristo fue al cielo, y lo vemos también cuando se acerca María y le dice, Rabí, lo quiere abrazar y le dice, no me toques, ¿verdad? O hay otras versiones que dicen, no me sueltes. Pero el hecho es que Jesús le dice, porque voy a tu Padre y a mi Padre, a tu Dios y a mi Dios. Entonces Jesús iba a subir al cielo. Si fue una o dos veces, que yo creo que son dos, antes de estar los 40 días y ascender al cielo, eso lo podemos dejar así necesita más estudio, pero lo que quiero que entiendan es que Dios lo levantó de los muertos y lo subió al cielo, porque en el cielo tenía que ir no a expiar, sino a hacer la reconciliación por todos nosotros. Y digo no a expiar porque la expiación cubre nada más el pecado, y Jesucristo lo quitó totalmente. Lo que Él hizo no fue una expiación, lo que Él hizo fue una reconciliación, y nos hizo hijos nuevamente. ¿Ok? Pero exactamente lo que ustedes ven en Levítico 16, Jesús lo hizo en el cielo. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, con eso termino, antes de entrar al amor de Dios, que es cómo recibirlo, que es la siguiente semana, pero vamos al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, hermano, hay algo les estoy dando piezas, pero ya piezas muy juntitas. Ya lo que ustedes tienen que poner es menos para poder entender un concepto difícil, pero ya en una forma mucho más entendible y de alguna manera para que la podamos explicar a los demás, ¿verdad? Porque no es fácil, algunas cosas no son fáciles. Bien, en el capítulo 1, el versículo 3, dice, bueno, les voy a leer desde el 2. Pues el 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, ahí está, el lavamiento de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesús hizo una purificación, un lavamiento después de que fue levantado de los muertos. Ahora, los siguientes versículos los escribe el autor de Hebreos, pero lo que está declarando es el momento en el que Dios levanta a Jesucristo de los muertos, de la muerte. ¿Sí? Y lo levanta con estas palabras, diciendo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al Padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, entonces, ahora lo está introduciendo en el mundo al primogénito. Ya no es el hijo unigénito, ahora es el primogénito. Entonces nació de nuevo. Y es el primogénito, es el primero entre muchos que habían de venir. ¿De dónde lo hizo nacer de nuevo? Del infierno, de donde lo levantó. ¿Ok? Por eso lo llama primogénito. Y dice, lo introduce en el mundo nuevamente. ¿Ok? Cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, Dios dice, tu trono, oh Dios, le dice a Jesús, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y luego le dice esto Dios, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. El verbo, ¿se acuerdan de Juan 1:1? En el principio era el verbo. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. 13. Por lo cual, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién de los ángeles le dijo Dios eso? A ninguno. Le dijo a Jesús. Ahora, ¿se acuerdan que Jesucristo, ya voy a terminar, ténganme paciencia. ¿Se acuerdan que Jesucristo fue crucificado un miércoles y tenía que ser enterrado antes de las 6 de la tarde? Porque a las 6 de la tarde venía el primer día de los panes sin levadura, que era un Shabbat, que no caía en sábado, caía en jueves, el primer día. Y ahí está la confusión de muchas personas. Entonces, murió un poquito antes de las 6 de la tarde, entre las 6 y las 3, Y si nosotros contamos un día, va a ser el siguiente al viernes, el que entra el viernes a las 6, y luego entra el sábado, no, ya me brinqué un día, de miércoles a jueves un día, de jueves a viernes 2 días, y de viernes a sábado 3 días a las 6 de la tarde, ¿verdad? O sea, que el sábado a las 6 de la tarde entra el domingo, ¿verdad que sí?
Jesucristo, cuando llegó la mujer, las mujeres, muy de mañana, siendo aún de noche, dice Juan capítulo 20, versículo 1, que llegaron de noche todavía. Todavía no amanecía. Que fue cuando vieron ya la piedra quitada y Jesucristo que había resucitado. Pero estamos hablando de las 5 o 6 de la mañana. Entonces, ¿qué sucedió de las 6 de la tarde del sábado a las 6 del... Sí, ¿verdad? ¿Qué sucedió de las 6 de la tarde del sábado que entraba el domingo, el primer día de la semana, hasta el momento en el que Jesús o las mujeres ven que la puerta está quitada? Estamos hablando de 12 horas de diferencia. Ahora, la Biblia dice que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, si la Biblia dice que fueron 3 días y 3 noches, fueron 3 días y 3 noches. Perfectos. Entonces, para mí no hay opción. Jesús se levantó de los muertos en cumplimiento a los 3 días y 3 noches. Pero se manifestó 12 horas después. ¿Sí? Que fue toda la noche. ¿Qué sucedió en esas 12 horas? Y eso es lo que he estado en comunicación con el Padre, y la revelación ha comenzado a venir, hermanos. Entonces, donde voy, ¿quieren saberlo dónde voy ahorita? No me dicen nada, vamos a Hebreos 6. Bueno, vamos a Hebreos 9 primero, y luego volvemos a Hebreos 6. Hebreos 9. Les voy a dar ¿Se acuerdan la semana pasada que les dije que estamos todos tratando de ser perfectos? Con la palabra renovando, pero les dije, pero ya, ¿yo soy perfecto? Porque la palabra lo dice. Y una de las partes es ahí en Hebreos 10:14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pues cada uno de ustedes son perfectos, ya, en el Espíritu. Nacieron de nuevo y no hay nada que se les pueda añadir, ya son perfectos. Nomás quería hacerles ese comercialito. Bien, en el 9:20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Está hablando de Moisés, en el tabernáculo terrenal. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, del tabernáculo terrenal, fue pues necesario que las figuras del tabernáculo terrenal, figura de las cosas celestiales, de las que están en el cielo, las que tenía Moisés eran figura de las que estaban en el cielo. ¿Verdad que sí? Ok. Fueran purificadas así, o sea, con sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. O sea, no entró Cristo en el santuario terrenal como en el de Moisés. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, hay un santuario verdadero en el cielo. Sino, entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino una sola vez, ¿verdad? De eso se trata. Entonces Cristo entró en el santuario del cielo una sola vez, y no como los levitas hacían o los sacerdotes hacían una vez por año, continuamente año con año. Él entró una sola vez. Ok. Hebreos 12. Dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad en el 22, a la ciudad de Dios, a la congregación 23 de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado ahora a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, fue rociado los utensilios del cielo con la sangre de Jesús. Jesús entró hasta el lugar santísimo, que es el trono de Dios, donde hizo la reconciliación con su sangre por todos nosotros. Y este es el último versículo, en Hebreos 6, donde se los respaldo. Hijo, es que está precioso todo esto, pero otro día. ¿Se acuerdan cómo Dios juró en el antiguo pacto? Bueno, en el nuevo pacto, en el versículo 13 también dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, que no cambia, de su palabra, de su voluntad, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esas dos cosas es el pan y el vino, la sangre y el cuerpo de Jesús, porque las describe Génesis 14 en acuerdo al orden de Melquisedec, ¿verdad? Pero miren lo que dice en el 19. Dice, bueno, terminando el 18, dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, en el cielo, donde Jesús, no dice en el cielo, pero está hablando del cielo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, las cosas celestiales fueron rociadas con la sangre de Jesús, por Jesús mismo, y luego dice Hebreos que Él se sentó después de haber hecho la purificación por los pecados de nosotros, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y toda la reconciliación con la humanidad quedó hecha. Y miren la promesa que Dios nos da en Apocalipsis. ¿Ya están listos? El que quiera gritar puede gritar. Un poquito más fuerte. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Dónde está Jesús?
a la diestra del Padre, la majestad, en el trono. Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, el que venza, hermanos, ¿saben a lo que se refiere cuando dice al que venciere? Al que termine la carrera de fe. Al que no diga, híjole, no, pues ya mejor me espero hasta que venga Jesús. No, yo ya no puedo. No, ya es demasiado. O sea, voy y les hablo y tengo 2 años les hablando y mira, o sea, no vienen. Pues, ¿a qué voy? Al que venciere el llamado que tiene en su vida, Dios le dará que se siente en el trono donde está Jesús a la diestra del Padre. Qué bonita promesa, ¿verdad? Entonces, el camino está abierto para que nosotros entremos. Y bajo este concepto y bajo este fundamento, vamos a entrar ahora sí a cómo vamos nosotros a dar ese amor de Dios y a vivir en el amor de Dios yo creo que hasta el día de este viernes que viene al otro, hermanos. Sí lo vamos a... El que viene es 25 y luego el día 1. Sí, nos vamos a esperar hasta el día 1. Sí, hasta el día 1. La semana que entra se las voy a dar de vacaciones para que... Sí, porque hay muchos que no van a poder. Entonces, yo sé que hay muchos fieles, pero vamos a hacerlo así, por esta vez. Es la primera semana que descansamos en este año. Bien. Es todo, hermanos. Nos vemos la semana que entra. Si hay alguna pregunta, si hay algo, alguien que necesite oración, estamos en ese tiempo. Amén. Sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor y gracias, Señor, porque es precisamente este amor, Señor, que tú nos has dado y derramado en nuestros corazones, el que nos permite vivir en la victoria y en la manifestación de todas tus promesas, Señor. Gracias porque esa es tu voluntad y porque tú quieres que cada uno de nosotros comprobemos tu buena voluntad que es agradable y perfecta, Señor. Yo la declaro sobre mis hermanos y, Señor, hablo palabra de vida, hablo tus promesas cumplidas en la vida de cada una de mis hermanos. Llamo a formación los grupos de los que estábamos hablando. Llamo a formación, Señor, el edificio, el lugar donde tú quieres que nos congreguemos, Señor, y extendamos tu reino, Señor. Gracias porque en acuerdo con tu palabra está hecho, Señor. Y, Señor, tú nos has llamado a cada uno de nosotros para establecer ese reino con la palabra que tú nos diste, Señor, para hacerlo. Así que hacemos el compromiso de hablarla, de establecerla, hasta que lo que está establecido en tu palabra sea manifestado físicamente en este mundo, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos sobre los que declaro triunfo, victoria, prosperidad, sanidad en todos los aspectos, Señor, protección de las cosas y diligencia, Señor, y compromiso para hablar tu palabra y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Dios los bendice, hermanos. ¿Alguna